Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes secretos de la literatura española. Un misterio que se esconde, nada más y nada menos, que en el libro de poemas que todo el mundo cree conocer, Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Es que estas palabras las conocemos todos, ¿verdad? Forman parte de nuestra cultura. Bécquer es una figura clave, un poeta que parece que ha estado siempre ahí, con sus versos sobre el amor, la melancolía, lo efímero. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión. Porque, ¿y si os dijera que la versión de las rimas que ha llegado hasta nosotros no es exactamente la que Bécquer había planeado? ¿Que el libro que hemos leído y estudiado es en realidad una reconstrucción? Vamos a sumergirnos en esta historia, que es mucho más que una simple anécdota. Esto no va de un autor que escribe un libro y lo publicó, no. Esto es casi un thriller literario en toda regla. Aquí está el dato fundamental, la clave de todo. Bécquer murió en 1870 sin ver publicado su gran libro de poemas. La primera edición, la de 1871, la que todos conocemos, fue un esfuerzo increíble de sus amigos para salvar su legado. Pero, y esto es lo importante, no fue la obra que él había preparado. Así que tenemos dos realidades completamente distintas. Por un lado, la intención del autor, un libro con un orden, una estructura, un sentido. Y por otro, lo que nos llegó, una obra armada con la mejor de las intenciones, sí, pero a base de fragmentos, de borradores y de recuerdos. Esta diferencia es el origen de todo el embrollo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, hay que conocer las piezas de este puzzle que ha traído de cabeza a los investigadores durante más de un siglo. Esta es la joya de la corona, el famoso Libro de los Gorriones. Es un manuscrito de puño y letra del propio Bécquer, pero cuidado, los expertos nos dicen que esto no era un libro listo para llevar a la imprenta. Era más bien su taller, su cuaderno de trabajo, lleno de tachones, correcciones. Es una fuente vital, sí, pero no es la versión definitiva. Y aquí llega el drama. En 1868, Bécquer ya tenía un manuscrito terminado, preparado para publicarse. Pero en medio del caos de la revolución de La Gloriosa, ese manuscrito se pierde, se esfuma, y con él se pierde la versión exacta que el poeta había concebido para sus lectores. Ese libro perdido, es el santo grial de la filología española. La pregunta que ha obsesionado a generaciones de críticos es, ¿cómo era de verdad ese libro? ¿Sería posible llegar a saberlo algún día? Pues bien, después de más de 150 años de dudas, de hipótesis, de incertidumbre, parece que por fin, en pleno 2024, tenemos una respuesta. Y vaya respuesta. Aquí la tenemos. La solución ha llegado este mismo año y se llama Rimas y otros versos. Es una nueva edición crítica publicada por la Real Academia Española, una obra monumental que viene a poner orden y arrojar una luz definitiva sobre este caos. El responsable de esta auténtica proeza filológica es el investigador Francisco Rodríguez Risquete. Su trabajo de años ha culminado en lo que ya se considera la edición de referencia, un verdadero antes y un después en el estudio de Bécquer. Pero, a ver, ¿qué es lo que hace que esta edición sea tan increíblemente especial? ¿Qué aporta de nuevo? Bueno, pues la respuesta es prácticamente todo. Para entender su importancia, hay que saber qué es una edición crítica. Ojo que no es solo volver a imprimir el texto, es un trabajo de auténtica arqueología literaria. Consiste en comparar todas las versiones que existen de un poema, los manuscritos, las publicaciones en periódicos, las distintas ediciones, para reconstruir el texto más fiel posible a lo que el autor quería. Y esta edición es el ejemplo perfecto. Fija el texto de todas las rimas con un rigor sin precedentes. Sí, pero es que va muchísimo más allá. Reúne el resto de poemas y versos del autor, incluso fragmentos líricos de las zarzuelas en las que colaboró. Y además, cada poema viene con un estudio exhaustivo, notas sobre su estética, sus fuentes, toda su bibliografía y hasta su discografía, o sea, las canciones que ha inspirado. Todo esto se completa con un aparato crítico amplísimo, que básicamente son las notas que explican y justifican cada decisión del editor. El resultado, un volumen de más de 600 páginas que no solo resuelve el misterio, sino que nos ofrece el mapa más completo y detallado del universo poético de Bécquer que jamás se ha hecho. La escala de este trabajo es sencillamente abrumadora. Entonces, llegamos al final. ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué debería importarnos esta nueva edición, más allá de la curiosidad? Porque esto no es un simple ejercicio para especialistas. Esta edición nos da la oportunidad, por primera vez en siglo y medio, de acercarnos a la voz más auténtica de Bécquer. Es como si limpiáramos un cuadro famoso y de repente descubriéramos colores y detalles que siempre estuvieron ahí, pero que el polvo del tiempo nos había ocultado. En definitiva, esta edición es una nueva puerta, una que nos permite asomarnos no solo al texto correcto, sino al taller del escritor,
a sus dudas, a su proceso creativo y, en última instancia, a una versión mucho más pura y real de su genio. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la obra más famosa de Becker escondía una historia así, ¿qué otros secretos estarán esperando en las páginas de esos clásicos que creemos conocer de memoria? Quizá la literatura siempre se guarda un último misterio por resolver.